Hay empresas que compiten, pero Nintendo cambió el juego sin avisar. Durante décadas, mientras gigantes como Sony y Sega peleaban por gráficos, potencia y especificaciones, Nintendo parecía ir perdiendo. Menos poder, menos tecnología, menos innovación, al menos en lo que todos medían. Y sin embargo, ahí seguía. No solo sobreviviendo, sino creando algo que los demás no podían replicar. Una conexión casi irracional con millones de personas. Una conexión evidentemente emocional. Yo personalmente viví los inicios de Mario Bros. Y casi lo amaba. Era una ilusión poder jugarlo. Era algo en lo que pensabas todo el tiempo. Porque mientras otros intentaban ser mejores, Nintendo estaba jugando otro juego totalmente diferente. Uno en donde perder en lo obvio era parte del plan. En donde fracasar no era el final, era materia prima. Y en donde un fontanero ficticio como Mario podría valer más que cualquier avance tecnológico. La pregunta es en qué momento Nintendo dejó de competir y empezó a diseñar las reglas del juego. A finales del siglo XX, la industria del videojuego se convirtió en una carrera obsesiva por una sola cosa: superioridad técnica. Más bits, más polígonos, más realismo. Empresas como Sega empujaban el hardware al límite. Sony entraba con PlayStation prometiendo una experiencia más seria, más adulta, más potente. Y en medio de ese ruido, Nintendo parecía quedarse atrás. No porque no pudiera competir, sino porque cuando lo intentaba perdía. Cada vez que Nintendo entraba al terreno obvio, potencia, specs, comparaciones directas, dejaba de ser especial. Se volvía intercambiable y una opción más en una vitrina llena de opciones. Y ahí el margen desaparece por completo. Pero lo realmente interesante no es que Nintendo entendiera esto rápido, es que no lo hizo. También cayó en la trampa, también se dispersó, también tomó decisiones que vistas desde fuera parecían lógicas, pero la alejaban de lo único que realmente la hacía diferente. Y durante un momento estuvo peligrosamente cerca de desaparecer. No por falta de oportunidades, sino por tener demasiadas de ellas. Y todo esto empieza lejos de las consolas, mucho antes de Mario. Antes de los controles, antes de cualquier pantalla, Nintendo era una empresa de cartas. Cartas físicas, juego simple, entretenimiento básico. Nada quisiera pensar en imperios. Pero ahí está la primera grieta interesante. No estaban casados con el formato, estaban casados con el entretenimiento. Y eso es el punto más importante de un negocio. Porque cuando el mercado de cartas empezó a saturarse, no defendieron el producto, buscaron nuevas formas de jugar. Intentaron de todo: hoteles, juguetes, incluso experimentos que hoy sonarían absurdos para una empresa seria. Eso suena a dispersión total. Durante años, Nintendo fue exactamente lo que muchas empresas se convierten cuando tienen demasiadas opciones. Un experimento constante sin dirección clara. Y casi se rompe. El problema no era la falta de ideas, era la falta de enfoque. Hasta que algo empezó a cambiar. No fue una gran visión, no fue un momento Steve Jobs. Fue más bien una serie de golpes mal dados, como son muchas cosas en la vida. No un golpe de inteligencia, sino algo que por accidente empezó a alinearse. Uno de esos golpes fue un proyecto fallido con máquinas arcade. Un intento más y nada especial. Hasta que apareció Donkey Kong. No como un plan maestro, sino como una solución improvisada a un problema. El juego funcionó y dentro de este juego un personaje secundario empezó a destacar. Un tipo con bigote saltando obstáculos. Ese personaje no estaba diseñado para ser un ícono, pero algo conectó con el público. Y así nació Mario, Mario Bros. No desde la perfección estratégica y bien pensada, sino desde el error reutilizado. ¿Quién diría que Mario, siendo un personaje secundario de Donkey Kong, iba a convertirse en uno de los íconos más grandes y representativos de los videojuegos y pieza central del éxito de Nintendo, incluso con producción de películas al día de hoy, en donde ahora el personaje secundario es Donkey Kong? El público eligió, Nintendo escuchó y siguió dándole más de lo que el público sigue queriendo. Así, mientras otras empresas construían tecnología, Nintendo empezó, sin darse cuenta, a construir símbolos. Y eso es diferente. Aunque el aprendizaje no fue inmediato. Tampoco fue una visión inmediata de genios viendo el oro a miles de kilómetros de distancia. El éxito inicial llevó a lo que siempre lleva el éxito, a exceso de confianza. Nintendo dominó la industria durante un tiempo,
tenía el control, tenía el mercado, tenía atención. Y cuando tienes eso, empiezas a protegerlo. Y ahí entra el siguiente movimiento: control total del ecosistema. Si querías desarrollar videojuegos para Nintendo, pasabas por Nintendo. Si querías vender, pasabas por Nintendo. Si querías existir, pasabas con Nintendo. Un sistema cerrado, rentable y extremadamente rentable. Porque el dinero real no estaba en vender consolas, estaba en lo que pasaba después. Cada juego vendido era un flujo constante de dinero. Cada usuario era una relación a largo plazo. Sin decirlo así, Nintendo ya jugaba un juego que hoy muchos apenas están entendiendo. No capturar atención, sino capturar recurrencia de negocio. Recurrencia es el nombre del juego. Pero el control tiene un costo, y ese costo llegó en forma de decisión. Una negociación que parecía una más y un acuerdo que no se cerró. Nintendo rechazó colaborar con Sony en el desarrollo de una consola con tecnología de CD. En ese momento parecía lógico proteger el control y mantener el dominio, pero las decisiones no viven en el presente, se acumulan. Y esa negativa creó a uno de los competidores más agresivos que la industria ha visto, porque ahí nació PlayStation, y con ella una nueva guerra. De repente, Nintendo ya no solo competía con ideas, competía con máquinas diseñadas para ganar en el terreno que nunca fue su fuerte. Más potencia, mejor hardware y mejor capacidad. Por un momento, Nintendo volvió a caer en la trampa. Intentó jugar ese juego, intentó ser mejor. Pero cuando entras a una competencia en donde otro define las reglas, ya vas tarde y normalmente estás perdido. Mientras PlayStation crecía, Nintendo empezó a perder terreno. No porque fuera peor empresa, sino porque estaba jugando un juego que no era suyo. E insistir ahí es donde muchas empresas mueren. No en el fracaso como tal o en intentos fallidos, sino en la imitación. Porque cuando dejas de ser tú, te vuelves reemplazable. Pero Nintendo no desapareció. Hizo algo más extraño. Se salió. Pero no creas que del mercado. Se salió de la lógica del mercado. Mientras todos empujaban hacia más potencia, Nintendo volvió a girar en otra dirección. Una que en su momento parecía absurda. La consola Wii no era más poderosa, era diferente. Apuntaba a gente que no jugaba videojuegos. Convertía el juego en movimiento, en experiencia compartida, en algo casi social, y volvió a explotar otra vez. No porque fuera mejor consola que Sony, sino porque nadie más estaba ahí en ese terreno que Nintendo inventó. Era un océano azul del mercado que nuevamente volvieron a encontrar. Después vino Nintendo Switch. Misma lógica con otro formato. No competir directamente, sino redefinir el espacio. Y mientras otros seguían optimizando specs, Nintendo optimizaba algo más difícil de copiar: contexto de negocio. Porque al final la gente no compra potencia, compra lo que esa potencia le permite sentir. Y ahí Nintendo siempre ha jugado con ventaja. Ahora fíjate bien, si miras la historia rápido, parece una secuencia de aciertos y errores. Unas decisiones brillantes, otras cuestionables. Pero cuando bajas la velocidad parece otra cosa. Un patrón, no perfecto, no lineal, pero sí consistente. Cada vez que se dispersó, se debilitó. Cada vez que quiso ser mejor bajo métricas ajenas, cedió terreno. Sin embargo, cada vez que volvió a su núcleo, reconstruyó ventajas sin crear desde cero, sino profundizando en lo que ya funcionaba. Mario no es solo un personaje, es una plataforma emocional que se ha reinterpretado durante décadas. Lo mismo con Link o universos como Pokémon. No cambian el eje, lo expanden. Y eso genera algo que no se ve en balances, pero sí se siente en el mercado: la familiaridad. Mientras otros lanzan productos que deben volver a explicarse cada año, Nintendo lanza variaciones de algo que ya vive en la cabeza del cliente. Y eso es menos fricción y más adopción. Luego, después de eso, está el ecosistema. La consola nunca fue el negocio completo, fue solo la puerta o el medio de utilización. Aquí fue fundamental no confundir el medio con el fin. No confundir el vehículo con el destino. El dinero real se activa después. Cada juego vendido, cada experiencia adicional, una cadena de ingresos que no dependen de una sola transacción. Un modelo que no grita, pero acumula. Pero en medio de todo eso hay algo muy estratégico que ver aquí. Los errores no desaparecen, se integran.
Donkey Kong no fue el resultado de un plan brillante, fue una solución improvisada que terminó abriendo una puerta, una gran puerta. Pero el fallo no se eliminó, se reutilizó. Y eso, repetido suficientes veces, empieza a parecer estrategia. No porque siempre sepan lo que hacen, sino porque saben regresar a lo que les da una ventaja. Y ahí es en donde cambia la lectura de todo lo que hace esta organización. Nintendo no es una empresa que siempre toma buenas decisiones, pero sí es una empresa con un tinte muy humano. Es una empresa que cuando se pierde, sabe volver a un lugar en donde otros no pueden competir. Un lugar en donde no gana por ser el mejor, gana por ser irreemplazable. Y se nota evidentemente que esa mentalidad ya está instalada en el ADN de esa organización. Hay algo que empieza a sentirse cuando juntas todas las piezas. Y ya no tiene que ver con videojuegos, tiene que ver con cómo se construye dinero de verdad. Porque si miras con cuidado, Nintendo nunca dependió realmente de vender consolas. Dependía de lo que pasaba después. La consola era el acceso, el negocio le permanecía. Cada juego, cada personaje, cada universo no eran productos aislados. Eran extensiones de algo que ya vivía en la mente del cliente. Porque cuando el valor está en la repetición, dejas de obsesionarte con la primera venta. Empiezas a diseñar para lo que viene después. Mientras otros peleaban por especificaciones, Nintendo acumulaba algo más silencioso, contexto. Un jugador que entiende su lógica, que reconoce tus personajes, que vuelve sin que tengas que convencerlo desde cero. Eso no se compra con tecnología, se construye con conciencia. Y entonces competir deja de ser necesario, porque cuando defines tu propio terreno, no necesitas ganar en comparaciones, solo necesitas ser relevante en el tuyo. Por eso decisiones como rechazar a Sony no se sienten igual cuando las ves desde aquí. No es solo una alianza que no ocurrió, es una bifurcación, un momento en donde una decisión crea un nuevo ecosistema completo con reglas, jugadores y consecuencias que duran décadas. Y lo interesante de esto no es exclusivo de gigantes. Es un patrón. Empresas que parecen crecer, pero dependen de una sola transacción. Otras que crecen más lento, pero construyen algo que se repite. Unas necesitan convencer cada vez que quieren vender algo y otras solo necesitan aparecer. Y esa diferencia, casi invisible al inicio, es en donde se define todo lo demás. Al final esto no se siente como una historia de videojuegos, se siente más cercano. Porque el patrón no vive en consolas, vive en decisiones pequeñas que se repiten todos los días. ¿En qué eliges optimizar? ¿En qué decides ignorar? ¿En qué momento dejas de seguir lo evidente, aunque parezca lógico y aunque sea lo que tu competencia o el mercado entero esté haciendo? A veces dejar de ver un poco a los demás para aterrizar ideas propias es muy productivo. Nintendo no siempre fue brillante. De hecho, varias de sus peores etapas vinieron justo después de hacer lo que tenía sentido, entre comillas. Competir más fuerte, ser más técnico, más potente y parecerse a lo que el mercado premiaba en ese momento. Y cada vez que pasó, perdió identidad. No de golpe, pero sí lo suficiente como para dejar de ser la primera opción, hasta que regresaba a sus orígenes. Y regresaba no a una táctica nueva, sino a lo que ya sabía hacer, pero mejor entendido. Este tipo de regreso no se nota desde fuera, no genera titulares, no aparece en innovaciones, pero cambia el rumbo, porque hay decisiones que hacen crecer y otras que hacen permanecer, y rara vez son las mismas. Al mirar todo junto, deja de parecer una historia de éxito y se parece más a una serie de decisiones acumuladas que terminan inclinando la balanza hacia un lado claro. Nintendo no ganó por ser el más fuerte, tampoco por ser el más rápido. Ganó porque cada vez que el mercado empujaba hacia lo obvio, encontró la forma de moverse hacia otro lado. No siempre a tiempo, no siempre con claridad, pero lo suficiente como para no volverse uno más. Y con el tiempo, eso permanece. Porque cuando construyes personajes en lugar de productos, el juego deja de tener un solo formato. Mario ya no vive en una consola. Aparece en parques, mercancía y ahora en el cine. Y lo interesante nuevamente no es la película, es lo que activa. Gente que vuelve a jugar. Algunos activan la nostalgia de años en donde ilusionaba jugar horas y horas para descubrir y recorrer nuevos mundos. Y nuevas generaciones entran hoy al universo. Consumo que no empieza en cero porque la conexión ya está hecha. La pantalla cambia, el negocio no. Porque cuando lo que vendes es un universo, cada punto de contacto alimenta al resto.
y entonces deja de ser una empresa de videojuegos. Se convierte en algo más difícil de competir, algo que no depende de una sola industria, sino de la atención sostenida a lo largo del tiempo. Porque al final, mientras todos intentan ganar el juego, los que realmente construyen riqueza crean uno en donde ellos ponen las reglas. Activa la campanita para vernos en el próximo capítulo. Hasta entonces.